lo que vive ahí dentro de ese salmo, si nosotros nos encontramos con lo que vive adentro de la casa de ese salmo, vamos a salir por la ventana corriendo. Ay, Dios. Es que el salmo libera una entidad de poder. Eso, mira, vamos a salir de aquí. De tú, Senuma Unai, vive una entidad de poder dentro del salmo. Por eso es que tú ves que ese salmo es un salmo que la gente hasta lo ha llegado a idolatrar. Pero no sabe que ese salmo tiene palabras que configuradas cuando se liberan, abren portales y entidades se manifiestan porque responden a los dichos de ese salmo. Wow. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos de Enfocados en Dios TV. Aquí estamos en otra entrega más de su programa preferido. Recuerde darle me gusta, darle like, compartan, suscríbase al canal, interactúe con nosotros, hermano. Aquí estamos como de costumbre con nuestro hermano, profeta León 7. ¿Cómo se siente, mi hermano? Muy bendecido, sobrenaturalmente bendecido, porque el pueblo lo ha pedido. La serie de los salmos. Estamos aquí comprometidos con un pueblo que tiene hambre de escuchar lo sobrenatural. Y lo que vamos a hablar de este salmo a continuación le va a llevar la tapa de los sesos a mucha gente. Amén, amén, profeta. Lo veo fluyendo últimamente, lo veo prendido en candela, rugiendo como siempre. Una sola llama. Una sola llama. ¿Qué vamos a encontrar en el Salmo 91? Vamos a encontrar, primeramente, el Salmo 91 es un salmo de guerra espiritual. Y habla de entidades que se mueven en la luz y en la oscuridad, usando una tipificación o una simbología de cosas que son físicas para representar el mundo espiritual. Y en el Salmo 91 vamos a encontrar a un hombre que se dimensionó a la séptima dimensión del espíritu, para usar la supraconciencia y trazar en la tierra pensamientos que vienen del más allá. Vamos a transferirle al pueblo una manera de salir de problemas sin tener que apelar tanto a la lógica, usando solamente la conciencia sobrenatural. El Salmo 91 es una casa. Vamos a entrar a ella a ver qué encontramos dentro de ella. Wow. ¿Cómo comenzamos, ministro? Vamos a... Usted va leyendo un verso y yo voy desgranando eso ahí conforme a lo que Dios me ha dado. Y contamos con la presencia del ministro erudito y exégeta de la palabra, Jimmy Peguero, que está ahí en los bliches con el rifle activado. A lo que se mueva aquí se le va a tirar. Amén. Todo lo que se mueva se le va a tirar. Gloria a Dios. Apriétense los cinturones, que este vuelo se va a salir de la ionósfera, la estratosfera, la magnetósfera, la exósfera. No habrá capa de ozono que no aguante en esta tierra. Dale para allá. Amado. Padre Santo, vamos a comenzar. Por ser palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ya, aguanta ahí. Primero, hay que hacer entender a mucha gente que por el hecho de ser un salmo, no es de David. Ya es el primer problema. ¿No es de David este salmo? No, ese salmo no es de David. Pero mucha gente piensa que es de David, ministro. Ya comenzaron los problemas. ¿Qué problema, Dios mío? No es de David. Hubo un salmista misterioso. Oíste, hubo un salmista misterioso que fue... Óyeme, en quien se inspiró David para poder entender que se abren puertas sobrenaturales a través de las conjuraciones de las alabanzas. Dios mío. ¿Sabe de quién es ese salmo? Del ni muerto ni vivo, el hombre que trascendió los niveles de conciencia. El rabino Moshe, Moisés. Wow. Dios mío. El Salmo 91 se le atribuye a Moisés. Padre Santo. El problema es que tú óyeme, tú vas a buscar la Torá y el Pentateuco y tú no vas a encontrar ese salmo. Ay, Padre Santo. Entonces, ¿cómo se llegó a esta conclusión? O sea, un hombre que fue inspirado con lo sobrenatural, que no necesitó
ni peaje ni semáforo para ministrar la gloria. A quien Dios se les reveló cara a cara, plasmó el Salmo 91. Y no te está hablando de una historia ni de una posibilidad. Te está hablando de vivencia. Para escribir en la dimensión en la que se encuentra este salmo, te está hablando de vivencia. Ahora, el salmo tiene, desde mi perspectiva, tiene 4 dimensiones interpretativas. Tú puedes interpretarlo pechá, literal, normal y verlo así. Pero la parte sot, lo profundo, el abismo de revelación que tiene ese salmo, te va a despegar de tu propia piel. Te va a sacar de tus niveles de asimilación para tú poder entender lo que está hablando ahí. Dios mío. Entonces, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es una palabra que cuando sale de la boca de alguien que ha estado cara a cara con Hashem, pesa demasiado. Lo primero es que está haciendo la diferencia entre los turistas espirituales y los que viven en su presencia. Wow. Dios mío. Hello. Ay, Sí. Porque hay gente que son turistas, que son visitantes de la presencia. Solamente van allá cuando están enfermos, cuando están en problemas, cuando están en necesidad. Y ellos saben que la presencia es autosuficiente para suplir esas necesidades en ellos. Wow. Entonces, por esa causa, ellos son visitantes de la presencia. Ahora, el que habita no te va a hablar de una experiencia, te va a hablar de una vivencia, porque nunca se va a salir de ella. Dios mío. Hello. Porque yo quiero que tú entiendas que el hecho de tú estar adentro de la presencia, esto no te exonera de que ciertas batallas y ciertos problemas van a llegar a tu vida. Porque una cosa es enfrentar los problemas afuera de la presencia y otra cosa es enfrentarlo adentro de la presencia. Dios mío. El mismo Jesús dijo, en el mundo, ustedes van a recibir aflicciones. Wow. Pero confiad, porque yo he vencido el mundo. Dios mío. Lo que Jesús está hablando no es lo mismo que las aflicciones vengan afuera de la presencia o que te lleguen cuando tú estás dentro de la presencia. Porque eso es lo que te enseña la presencia. Cuando tú habitas en la sombra, tú estás confiando que ese problema es pasajero y tú saboreas tu desierto. Óyeme, tú te maquillas con los cactus, tú te tiras la arena del desierto encima y sabes hablar el lenguaje de un hombre como Pablo, que dijo: reconozco que esta leve tribulación momentánea lo que va a producir en mí es más excelente y eterno peso de gloria. Busca soga para que me amarre, que estoy suelto hoy. Ay, Padre amado, Dios. Jimmy, manda a buscar 1 kilómetro de soga. Ay, Padre Entonces, santo. no es lo mismo recibir un problema fuera de la presencia que recibirlo en la presencia. Porque que fuera de la presencia tú estás operando en los sentimientos y en los sentidos. Y tú entras en el reino emocional donde tú puedes ser manipulado por cualquier voz extraña. Pero cuando tú estás recibiendo un problema en la presencia, tú no le permites a los oídos escuchar voces afuera del cuerpo. ¿Por qué? Porque tú vas a esperar que hable la voz que está dentro de ti, del Dios que vive dentro de ti. Él te va a guiar a caminar adentro de la presencia. Por eso es que el que habita en el abrigo del Altísimo se queda viviendo. Morará. En la sombra, se queda morando, porque el que mora es el que vive. El que visita es el turista. Entonces tú te vas a dar cuenta aquí de 2 personalidades: los que viven en la sombra y los que están afuera de la sombra esperando un problema para venir a habitar en ella o para venir a visitarla. Entonces, cuando tú oyes esto, son 2 dimensiones, porque la profunda es la morada. Habitar es como que tú haces un campamento en la presencia. En ese campamento, el que habita al abrigo, tú sabes que el abrigo es como si te arroparan, y cuando a ti te están arropando, te están desconectando de la atmósfera que puede herirte. Wow. ¿Tú entiendes lo que? Cuando hace frío, yo me pongo un abrigo. ¿Por qué? Porque la atmósfera del frío es dañina para mi biología. ¿Y qué es lo que hace el abrigo? El abrigo crea una frontera entre el frío y mi cuerpo. Yo no sé si... Espérate. Yo no sé si... Óyeme, yo no sé si estoy entendiendo. El abrigo crea una frontera entre el frío y mi cuerpo. En otras palabras, el problema deja de ser de mi cuerpo, ahora se convierte en un problema ¿de quién? Del abrigo. Wow. Dios. ¿Tú estás entendiendo esto?
Ya el problema dejó de ser mío, porque ya mi cuerpo lo que está sintiendo el abrigo. Ahora hay alguien que se puso delante de mí para que el frío no me afectara. Hay alguien que me arropó, que me abrió. ¡Wow! Dios mío, me voy de aquí. Dios mío. ¿Tú estás entendiendo esto? Padre Entonces, amado, esta es la conciencia que te hace entender que cuando el abrigo de la presencia de Dios está sobre ti, los problemas se quedan de ahí para allá. No pueden llegar a afectar tu comunión interna. Dios mío. Me voy de aquí. Padre amado. Cuando tú habitas al abrigo del Altísimo, tú estás en un momento de transición. Porque la misión del abrigo es llevarte a que te quede en la sombra. Wow. O sea, hay gente que a veces no pueden procesar la transición del abrigo a la sombra. Porque en el momento en el que el abrigo está comenzando a arroparte, tú vas a sentir cambios en tu vida. Y esos cambios te van a dar a entender que tú vas a tener que decidir o volver al frío o en quedarte a aguantar el tiempo de la respuesta. Dios mío. Claro, porque en el momento de transición, los detonantes o los separadores son el tiempo. Entonces tú estás siendo transicionado de la dimensión Cronos a la dimensión Kairos o la dimensión Plerot. Porque afuera donde opera el frío está el tiempo y las horas y los minutos te desesperan. Pero cuando tú entras al Plerot, tú sabes que ya Dios está haciendo algo. Ahora, depende de ti aguantar el momento de transición cuando del abrigo te lleven a la sombra. Ahora, cuando tú llegas a la sombra, ya tú tienes un nivel de confianza que está por encima del nivel de los sentidos. ¿Sabes por qué? Porque en la oscuridad que crea la sombra sobre ti, tus ojos quedan infuncionales. Wow. O sea, tú te abandonaste a tal nivel de que ya tú no quieres ver nada porque tú estás caminando adentro de la oscuridad. Ahora, ¿cómo tú puedes caminar dentro de la oscuridad sin la funcionabilidad de tus ojos? Sencillo. Cuando otros ojos que están capacitados para mirar adentro de la oscuridad caminan y te guían. Mío. Cuando la... Oigan el maestro Jimmy. Cuando la glándula está activa, tú caminas por la intuición profética. Oh, Dios mío. No necesitas los sentidos. La intuición profética comienza a guiarte. Y la gente que Dios está caminando mío. bajo sombra, que está metido en la sombra, hace tiempo que dejó de ser guiado por los sentidos. La dimensión que estaba ahí cuando entró la mujer de Jerónimo. Ya lo sabes, ¿te entendiendo? Ya te entendiendo, o sea, ya tú no eres guiado por los sentidos. Hay una intuición profética que se activa en tu vida, que es la que te lleva mirando sobre la sombra. Por eso muchos caminaron como viendo al invisible. O sea, no hacía falta los sentidos cuando tú estás viviendo en el medio de la sombra. Mío. Hay otros ojos que te guían. Maestro, y no hemos salido del primer versículo. Y están capacitados para llevarte a otra dimensión de gloria. Dios mío, no hemos salido del primero, ministro. No. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y tú estos códigos, maestro. Por eso Dios le dije a la mío. gente, lo que vive ahí dentro de ese salmo, si nosotros nos encontramos con lo que vive adentro de la casa de ese salmo, vamos a salir por la ventana corriendo. Ay, Dios Es mío. que el salmo libera una entidad de poder. Eso, mira, vamos a salir de aquí. De tú, Senuma Unai, vive una entidad de poder dentro del salmo. Por eso es que tú ves que ese salmo es un salmo que la gente hasta lo ha llegado a idolatrar. Pero no sabe que ese salmo tiene palabras que es configurada cuando se liberan, abren portales y entidades se manifiestan porque responden a los dichos de ese salmo. Wow. Pero yo no quiero, ¿me entiendes? Hay que cuidar la salud. Sígueme para más consejos mentales. Yo quiero cuidar la salud mental de mucha gente que está viendo esto, que yo sé que ahora va a decir, oye, pero con razón. ¿Por qué? Porque ese salmo solamente necesita una dimensión de fe para activarse. Dios mío. Es una dimensión de fe que necesita para activarse. Entonces, por eso es que te arrancan los ojos para que tú no necesites ver. Dime, ¿qué hay en una oscuridad? Tus ojos no están viendo. Entonces, cuando tus ojos se anulan, lo que entra es
la glándula, la percepción del mundo espiritual, del mundo de los espíritus. Dios Entonces, para que tú entiendas que tiene que ver con fe, Hebreos 11 es pues la fe. La certeza de qué? De lo que se espera. ¿Y la convicción de qué? De lo que no se ve. O sea que tú no necesitas tener ojos para tener fe. Cuando Pablo habló de abrir los ojos del entendimiento, Estamos hablando de allá. Dios De allá de ese. no era de los Wow. No. My God. No. Es que los ojos no oyen. Mío. Los ojos no tienen la capacidad de oír. Y para tú entender, tienes que oír. Wow. ¿Tú has visto los ojos escuchando? ¿Y cómo tú vas a entender algo que no oiga? Tú tienes que entender el lenguaje de lo que te habla. Entonces, ahí adentro, ahí ya estamos dentro del abrigo, aparece otra cosa más fuerte. Se llama el lenguaje de las sombras. Cuando tú puedes entender lo que las sombras te dicen. Wow. La sombra de Pedro ministraba a los enfermos. Hello. Hello. Y cuando dice él dice, aunque ande en el valle de las sombras, La sombra. de la muerte. O sea que hay una sombra que quiere matarte, pero hay otra sombra que quiere darte vida. Wow. Se llama el lenguaje de la sombra. Dios Cuando dos mío. sombras se juntan a pelear, una que te quiere guardar dentro del abrigo y otra que te quiere sacar para matarte afuera del abrigo. Dios mío. Dios mío. Nay tu sonoma. Dios mío. Se Dios están quemando mío. transitores. Síganme para más consejos mentales. Entonces, Dios tú mío. entiendes eso. Por eso yo te decía, Wander, ese salmo es peligroso. Y él, no, que vamos entonces para encima. Vamos a seguir ahí. Ay, Dios mío. Esa es la introducción, ese es el lobby. Dios mío. No hemos salido del primero. Vámonos con el segundo para ver. Va a ir cuadrando. Diré yo, Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Oiga esto. ¿Sabe cómo se llama? Neuroprogramación divina. Oye lo que dice. Diré yo al Señor. Esperanza mía. Lo que significa que el efecto que produce la sombra sobre ti, el efecto que produce el abrigo sobre ti, es un lenguaje de reino. Es una transfiguración de tu lenguaje. Porque ahí le está declarando con su boca el efecto de lo que le pasó mientras está ahí. Ese es el lenguaje que habla la gente que está metido en el abrigo. O sea, ya no le importa. ¿Por qué? Porque él tenía más de 4,000, 5,000 soldados para protegerse. Él tenía un pueblo que peleaba por él. Él tenía a Josué, él tenía gente guerrero ahí al lado, porque quien está hablando ahí es Moisés. Pero él no tuvo que contar con ellos, porque cuando tú estás bajo la sombra, no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Wow. Entonces, él podía decir, yo tengo a Josué, yo tengo a Caleb, yo tengo a los guerreros ahí que me van a proteger. No. Cuando tú estás en ese nivel de lenguaje, tú solamente dependes de él. Dios mío. Tú solamente dependes de él. Diré yo al Señor, castillo mío, esperanza mía, mi Dios, en quien confiaré. Tú mira la capacitación del abrigo a la sombra, transición, y ahora mira el lenguaje profético que él está hablando. Tú te das cuenta que él se está preparando para una batalla, porque él no está hablando de un tiempo presente. Él dice, mi Dios, ¿en quién confío? No. ¿En quién confiaré? Confiaré. Él sabe que lo que se va a desprender de ese salmo de ahí para adelante huele a humo, huele a pólvora. Él sabe que lo que viene es candela. Dios Entonces, mío. tú no puedes entrar a una dimensión de combate espiritual si no tienes el lenguaje de la sombra. Wow. Y eso es lo que produce el lenguaje de la sombra. Él es mi castillo, él es mi esperanza, él es el dueño de mi confianza. Donde quiera que voy, en él es que voy a confiar. Esa es la activación de ¿qué? Del lenguaje de la sombra. You know? Dios mío. Entonces, anexado a eso, tú puedes ver que él está preparándose, él está haciendo un lobby para que entiendan lo que él está hablando. Vamos por encima. Dios mío. Él te librará del lazo del cazador, Ajá. de la peste destructora. Aguanta ahí. ¿Está viendo el lenguaje? ¿Está viendo el lenguaje? ¿Tú estás viendo el lenguaje?
arriba todo el tiempo el futuro. Librará, hará, confiaré, estaré. ¿Entiende? O sea, él está desatando ahí unas palabras proféticas. Pero fíjate ahora. Tú te pones a ver a este tipo escribiendo eso, pero él no está escribiendo para él. Él está escribiendo para una multitud. Porque eso es como si le mandaran una carta a alguien. Mira, fulano, tranquilo que él te va a librar. Tranquilo que él te va a ayudar. Lo que significa que ese salmo está escrito en una dimensión atemporal. No está gravitando en el tiempo. ¿Por qué? Porque cualquiera que lea ese salmo, que vaya a enfrentarse a una situación, con la lectura de ese salmo, todo lo que pudiera pasar en su futuro, está teniendo un seguro anticaída, antidesmayo, porque él te librará del lazo del cazador. Ahora, ahí se activa tranquilamente una visión infrarroja para descodificar las trampas del enemigo. Porque cuando tú escuchas, habiendo tantas trampas que ponían los guerreros contrarios, ¿por qué él tiene que aterrizar y decir el lazo del cazador? Porque esta es la mejor trampa. Porque la trampa del lazo del cazador, cuando el cazador ponía la trampa, él le ponía comida a la trampa y tapaba la trampa con hoja. En otras palabras, la trampa estaba puesta en un lugar específico por donde él sabía que la presa iba a pasar. Wow. Porque la trampa no se pone a escondida por donde tú no vas a pasar. La trampa estará en el camino donde tú vas a pasar. Y oye lo que él dice. Él te librará del lazo del cazador. Pero ¿cómo te va a librar del lazo del cazador si el lazo va a estar puesto? Ahí no está diciendo, él va a evitar que el cazador ponga un lazo para ti. No, ahí está diciendo que él va a permitir que el cazador ponga el lazo. Wow. ¿Tú estás entendiendo eso? O sea, él le va a permitir al cazador que ponga el lazo. Y con todo y lazo de cazador, él te va a librar del lazo. Ahora, ¿por qué? Porque ahí el mensaje no es para ti. Ahí el mensaje es para el cazador. Dios mío. Ay, Padre amado. ¿Sabe por qué el mensaje es para el cazador? Porque el cazador está confiado en que te va a hacer caer. Pero Dios está confiado en que te va a librar de ese lazo. Dios mío. Tú solamente eres un actor en esa película a quien Dios le pasa un guión y te dice, por ese camino tienes que estar pendiente porque yo voy a abrir tu supervisión para que tú decodifiques lo que se esconde en el camino que tú necesitas para llegar a tu destino. Porque el lazo de cazador no está en un camino que no sea el camino de tu destino. Dios mío. Hello, por eso era que yo hacía referencia del valle de la sombra de la muerte. Porque David sabía que para él poder llevar las ovejas al lugar de pastos verdes, él tenía que atravesar con las ovejas el valle de la muerte. O sea, hay cosas que tú vas a tener que vivirlas. Hay cosas que tú vas a tener que pasarlas. Ahora, todo depende de la visión con la que tú entres en el camino del destino, a donde está puesto el lazo del cazador. Repitan conmigo. Él me librará. Él me librará. O sea, aunque la trampa esté puesta, él me librará. Dios mío. Porque el cazador tiene que darse cuenta. El brujito, el hechicero, el satanista, todos los que están prendiendo velones en contra mía tienen que darse cuenta que aunque lo pusieron en mi camino, no me mataron. Me motivaron a seguir caminando. Wow. Me motivaron a seguir creyendo. Ahora yo miro para atrás y veo muchos lazos fracasados porque todavía estoy de pie. Dios mío. El lazo del cazador. Muchos lazos para llegar aquí. Entonces, el lazo del cazador es una figuración física para hablarte de las trampas del alma. Porque en el camino, no hacia el éxito, sino hacia tu destino profético. Porque el éxito solamente es una cima. Pero de ahí para allá, el camino apenas comienza. Amén. Porque después del éxito, el desafío más grande que tú tienes es mantenerte ahí arriba. Porque cualquiera llega
A cualquiera se le pega un mensaje. A cualquiera se le pega un tema. Pero dura 3 días viral y después se cae. No, el asunto es mantenerse ahí arriba. O sea, el éxito solamente es el principio de muchas cosas. Entonces, si Él te está librando del lazo del cazador, fue porque en la sombra tú recibiste algo que estaba más allá de la capacidad de los ojos. La visión espiritual para encontrar los lazos. Haga usted, amado hermano, que me está viendo, una revisión. A ver cuántos lazos hay a tu alrededor que el mismo enemigo está mandando. Gente que te sigue en Instagram, en WhatsApp, en TikTok, que están en tu celular, que tú vas a tener que bloquearlo porque cada vez que esa gente te llaman es para ponerte un lazo. Hello. Gente que le están haciendo ofertas que parecen jugosas, pero esas ofertas son lazos de cazadores. Amigos, entre comillas, que te están invitando a hacer cosas que parecen jugosas, pero al final son lazos de cazadores que te van a hacer caer. Es bueno que antes de tú coger esa llamada, es bueno que antes de tú contestar ese mensaje, es bueno que antes de tú ir a esa reunión tú digas: Él me librará del lazo del cazador, para que tú puedas discernir qué es lo que se está moviendo ahí. Entonces ahí sigue. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual hay trampas del alma, trampas emocionales. Hay gente que deben tantos favores que están presos dentro de una cárcel emocional y tienen deudas emocionales. Y hay gente que saben que tienen que despegarse de otra y no se despegan porque tienen una deuda emocional con ellos, porque me ayudó en tal momento, porque me metió la mano. No es que tú eres mal agradecido, pero no hay una cosa más diabólica y más tóxica que tú debeles una deuda emocional a alguien que no quiere tu bien. Ay, mi madre. A alguien que le molesta que tú crezcas. A alguien que cuando ve que tú estás sonando, siente que tú eres una amenaza, aunque tú seas del mismo pueblo, aunque sea del mismo reino. No hay un problema más grande que tú deberle un favor a alguien que no quiere verte llegar a donde Dios quiere que tú llegues. Dios mío. Hello. Entonces, estas maldiciones hay que romperlas. Todo esto hay que desbaratarlo. Por eso hoy despégate de la deuda emocional y dile a esa persona: gracias, mira, te agradezco de corazón, pero ya corta ese vínculo. Córtalo porque te está haciendo daño. Y despégate de lo que ya de lo que no es tuyo. Hay gente que son contaminantes atmosféricos, que no dejan que la gloria fluya en su nivel. Te están afectando porque te quieren sacar de la sombra, para que tú no veas el lazo del cazador cuando comience a caminar. Dios mío. No sé si estamos aquí como que se puso serio el asunto. ¿Está nublado, No, maestro, que usted está desatando algo fuerte ahora mismo. ¿Está nublado esto, Ay, Dios mío. Quítate de ello, apártate. Muévete, 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 muévete. Te están castrando espiritualmente. Tú tienes un llamado, tú tienes un potencial. Ellos te están haciendo ofertas. No son para que tú crezcas, son para entretenerte. Porque hay gente que la tienen entretenido. Y la entretención no dimensiona a nadie. Lo que te dimensiona es la revelación y el reino. Wow. Y esos son lazos de cazadores. Dios mío. ¿Tú estás entendiendo? Lazo de cazadores. Hay gente que cuando habla tiene una soga que te ahorca. Son lazos de cazadores. Ay, Dios mío. Entonces, aquí el problema no es solamente el lazo, también es el cazador. Entonces, Dios quiere demostrarle al cazador que tú no vas a caer más en su trampa. Dios mío. ¿Tú te entiendes esa locura? Padre amado. ¿Por qué? Porque Él sabe que el cazador es el primer nivel del combate. Recuerda que tú saliste ahora mismo. ¿De dónde? De una sombra. Donde se te capacitó, se te preparó para pelear con lazos. Wow. No, pero ustedes no me están entendiendo, Dios mío. Mira, mío. vamos a pegar esto, sáquenme de aquí, porque ustedes no me están entendiendo. Maestro, pero es que esto no se procesa de la noche a la mañana. Tú acabas de salir de una sombra de donde te estaban preparando para tú aprender a pelear contra lazos. ¿Está entendiendo? Entonces, cuando tú vienes con esa capacitación, porque todo eso lo recibí debajo de la sombra, a luchar contra lazos. El cazador no se queda al lado de la trampa. Dios mío. Porque que desde que tú sabes que él está ahí, ya tú sabes que, porque eso es lo que él hace, cazar. Entonces, si hay gente a tu alrededor que lo que tú sabes que lo que ellos hacen es cazar, engañar, dañarte, ruede de ahí, muévase. Hay gente de la que usted tiene que moverse del lado de ellos. Porque su trabajo es cazar, engañar y atraparte para que tú no puedas llegar a la dimensión a la que Dios te quiere. Wow. Padre amado.
Entonces, saliste de la sombra capacitado para pelear contra lazos. Para pelear contra lazos. Si hay algún lazo por ahí, hermano, mírese los pies a ver si está enredado. Ese es el segundo nivel de combate. Ya vencimos el lazo, ¿no es verdad? Dios mío. Ya vencimos el lazo. Maestro. Porque es que si tú no puedes llegar a la peste si no sales del lazo. Porque el lazo es lo que te va a dejar ahí para que tú no sigas al siguiente nivel. El lazo son trampas del camino para que tú no avances. Ahora, si tú te encontraste con la peste destructora, quiere decir que tú venciste al lazo. Porque lo único que hay entre tú y la peste destructora es el lazo, que es el que está en el camino, el ancla que te quiere dejar para que tú no avances. Entonces, cuando tú sales del lazo, tú te diriges a enfrentarte ahora a la tormenta de la peste destructora. ¿Por qué? Porque la experiencia del camino lo que te da es capacitación para tú seguir avanzando y enfrentar lo que venga. ¿Con qué se vence el lazo? Con carácter. Tan fácil que es decir que no. Y no titubee. Tan fácil que es decir que no. No puedo. Lo siento, me voy. No titubee. Hay cosas. Mira, Wander, excúsame, Dios mío. Excúsame que me está cogiendo fuego la cabeza. Hay gente que tienen que decirle que no a los cazadores que le han puesto oferta. Hay gente que tú tienes que decirle que no a ese hombre que te quiere engañar y te quiere llevar para una cabaña. Tú tienes que decirle que no a esa persona que te puso ese mal negocio para que tú salieras de ese problema. Aprenda a decir que no. Wow. Siento a Dios hablándole a mucha gente ahí ahora mismo. Hasta a mí usted me está hablando, mi niño. Hasta usted. Yo voy a salir convertido de aquí. Le estoy diciendo, aprenda a decir que no y ya, no le juegue. Dios mío. Con los cazadores no se negocia, no le dé esperanza, dígale no y punto, lo siento. Es verdad, tengo necesidad. Es verdad, me hace falta eso que tú me ofreces. Pero no vuelo a mi Father, no vuelo a Dios en tu oferta. No vuelo a Dios en eso, lo siento, me voy. Y váyese, te va a doler. Pero la verdad duele una sola vez. Dios. Y se sana. La mentira es un cáncer que se queda ahí comiendo hasta que te pudre. La verdad duele una sola vez y ya te sanaste. Dios mío. Entonces, sufre, pero sufre una sola vez. Pero vete con la dignidad y el carácter de que le dijiste que no a la mayor oferta del diablo. Profeta, pero usted vino en modo Saiyajin hoy. Te dije que Dios ando en modo llama. Dios mío. Aquí vamos con el siguiente. Dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. ¿Y la peste destructora? De la peste. Pero tíramelo porque yo estaba pasándole la mano. Yo todavía no he soltado eso. Ok, retomamos de la peste destructora. Sí. ¿Tú crees que hay tiempo de terminar ese salmo? Porque eso... No vamos a darle 5 versículos. Porque 5. Si quieres que terminemos el salmo, quiero ver los comentarios para terminar ese salmo. Dale. De la peste destructora. Él te librará de la peste destructora. ¿Tú sabes lo que es la peste destructora? Esa es la entidad que se come tus sueños. ¿Sabía eso? Hay gente que ahora mismo me están escuchando que tienen que ir a visitar las lápidas de sus sueños proféticos y ir a declarar resurrección. Porque mucha gente que no está viendo fueron gente que una vez soñaron, pero vino una peste destructora y le destruyó sus sueños. Y hoy en día ellos caminan en el cementerio de las cosas que una vez soñaron. Ay, Dios mío. Y miran atrás los que miran y ven un grupo de lápidas. Porque la peste destructora tiene sus representantes. Hay profetas que representan a la peste destructora. Pastores que representan a la peste destructora. Evangelistas, adoradores que representan a la peste destructora. Que matan a alguien que una vez soñó algo en Dios. Y porque vieron que eso era una amenaza para ellos y para sus intereses, nunca lo dejaron cruzar. Nunca le dieron la oportunidad para que exponieran lo que ellos tenían de Dios. Y mataron sueños de mucha gente que confió en ellos. Wow. Porque el que te mata muchas veces es en el que tú confías. Dios en mío. el que tú depositas tu confianza. En el que tú crees que te va a ayudar porque ha alcanzado algo. Fulano seguro me va a ayudar con esto y no te ayuda.
Hoy proféticamente te digo, visita la lápida de cada sueño tuyo. Y si va a llorar, llora, pero que sea la última vez. Y declara resurrección sobre tu sueño, porque esa peste destructora que mató tu sueño a través de la boca de un hombre o de una mujer, hoy en el poderoso nombre de Yeshua se va de tu vida, de tu casa, de tu familia, de tu ministerio, de tu empresa. Háblale en el nombre de Jesús que se vaya esa peste destructora en el poderoso nombre de Jesús. La peste destructora, aparte de que pueden ser influencias, enfermedades que matan de a mucha gente, esto es más espiritual que físico. Porque la peste destructora es la entidad que usa la boca de la gente en la que tú confías. Para ellos mismos va a dar el tablazo. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo no anda buscando una gente que esté lejos de ti. No. Satanás y el sistema del anticristo necesita un cuerpo disponible que pueda llegarte a ti para poder subyugar y quebrantar el propósito de Dios en tu vida. ¿Por qué no fue un lacayo que se levantó en el reinado de Estel? Y el que se levantó fue este muchacho, Mardoqueo. ¿Mardoqueo qué se llama? Porque Mardoqueo le hablaba al oído al rey. Y estas son las pestes destructoras. Quería destruir el pueblo entero. El enemigo siempre buscará a alguien que tenga influencia, alguien que se introduzca como una najaz, una serpiente, para poder hablarle al oído a la gente que puede decidir bendiciones sobre tu vida. Dios. Amán. ¿Sí? El perverso amán. Tú tienes que entender esto. Y son gente que le hablan al oído a gente fuerte. Vamos a hablar claro. Hay pila de gente que han querido ayudarnos, pero alguien le ha dicho, ojo con tu testimonio. Me voy a desahogar un chin. No invite al profeta León. Recuerda el testimonio, la noticia, que era un capo, que era aquello. No manches tu testimonio con ese muchacho. A mí me han llamado gente que me han dicho, pero ¿para qué tú invitas a ese muchacho a tu programa? ¿Qué le han dicho a ellos? Te va a dañar tu testimonio. Sí, es verdad eso. Hello. En realidad. Hello. Y el amor al prójimo. Y la restauración. Y esa ficha profética que le ponen a uno. No, y ya uno está fichado proféticamente. Oh. Pero Él me librará. O sea, Dios te libra y ellos te ponen una ficha. Dios mío. Es que profética. Dios mío. Él te va a librar del lazo del cazador. ¿Ves por qué yo dije que hay muchos ministros, muchos ministros que tienen lazo? Wow. Y de la peste destructora. A veces yo creo, hermanos presentes, que el lazo cuando te atrapa es para que tú no puedas correr cuando la peste venga. Ay, Dios mío. Ay, ¿sí? Padre, hermano. Dios mío. Eso a veces yo creo que el lazo es como para atraparte, para que tú no puedas correr cuando la peste venga a destruirte. Mío. Pero no hay peste, no hay lazo que pueda detener la generación alterna que está levantando Dios. Porque hay una generación ascendente que está viniendo, mira, de donde nadie piensa. Se están desbloqueando pilas de profetas, de maestros, de gente con la verdadera visión en estos últimos tiempos. Amén. Ya, amén. Demasiada luz te hace daño en los ojos. Suéltame otro verso, suéltame otro verso. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Está hablando literalmente de una protección. Se llama paternidad de reino. Cuando tú andas bajo paternidad. Porque hay mucha gente que son huérfanos. Y esa orfandad espiritual es la que hace que sus oraciones no tengan efecto en el mundo de los espíritus. Por eso Jesús es muy tajante cuando le pide a los discípulos: no oren con orfandad, oren con paternidad. Cuando ustedes vayan a orar, siempre digan que Padre nuestro. Y tú ves que el Padre nuestro es el encabezado de cada oración. Porque cuando tú estás en el mundo de los espíritus saben, porque tienen sentidos que están más amplificados que los tuyos. Entonces, ellos están viendo si tú estás orando bajo paternidad o estás orando como un huérfano, como cualquier bandido, delincuente espiritual que tú eres. No, pero cuando tú entras bajo paternidad, en el mundo espiritual tú entras bajo órdenes. Por eso cuando te dice, Él te cubrirá
con sus plumas, Él te dice que Él se está haciendo responsable de ti, porque tú lo recibiste como hijo. Y debajo de sus alas estarás seguro. Alas para referirse a la dimensión sobrenatural en la que Dios quiere que tú camines. En otra palabra, si mis alas te están cubriendo y tú comienzas a moverte como un loco, tú vas a chocar con las alas. Lo que significa que las alas marcan un perímetro en el cual tú tienes que mantenerte. De la única forma que tú te mueves es cuando las alas comienzan a moverse. ¿Por qué? Porque tú vas a sentir que el campo bajo el cual tú estás cubierto está creando movimiento. Y si tú sientes que el campo te está chocando, es porque el campo quiere moverse. En otra palabra, el Señor le habló al pueblo de Israel y le dijo: cuando la nube se mueva, ustedes se mueven. Si las nubes se paran, ustedes se paran. Eso significa andar bajo cobertura. Cuando tú estás bajo las alas, tú estás esperando ser guiado por Dios para moverte. Porque el ambiente afuera de las alas no te va a mover. Tú estás en un cuidado intensivo de Dios para Dios hacer cosas. Por eso te dan seguridad. La seguridad es uno de los caracteres del espíritu más fuerte. Porque cuando tú trabajas con seguridad, la duda no tiene cabida sobre ti. Y esto es lo que hace el Señor debajo de las alas: inyectarte carácter espiritual, seguridad. Aunque tú no tengas el dinero, Él me librará. Aunque te falte la proyección, Él me librará. O sea, cuando tú estás debajo de las alas, ya tú no eres tú. Tú estás muriendo al yo y estás muriendo a muchas cosas, porque la culminación de la formación de Dios, ahí es que se da, debajo de las alas. Uno más y nos fuimos. Dios mío. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Entonces, ya tú te das cuenta que si tú vences la peste destructora, si vence, ya mira cuántos enemigos más, venciste el lazo, venciste la peste, pluma, y ahí te guardan, vuelven y te sacan. Ahora, Él te libra ¿de quién? Del terror nocturno y de saeta y de la saeta. Son dos personajes más. Entonces ahora tú tienes un seguro que es más fuerte que seguro Pepín. ¿Por qué? Porque tú estás seguro en la noche y seguro en el día. Pero me encanta eso del terror nocturno, porque no se puede describir a un personaje humano con esta situación. Si podríamos decir que el terror nocturno es un miedo que venía a arropar a los guerreros cuando estaban acampando en algunos desiertos, en algunas zonas donde ellos tenían que pasar la noche, podríamos darle esa palabra para condicionar los oídos. Pero no se está refiriendo a algo para los sentidos. Es una entidad espiritual. Es un ente que ataca en la oscuridad. Pero aquel que venció la tormenta no le tiene miedo a los vientos. Wow. Oye esto. Aquel que venció la tormenta no le tiene miedo a los vientos porque ya está graduado. Pero ven acá, desde el verso 1 tú vienes bregando con sombra, ¿eh? Dios mío. Ay, Dios mío. Desde el verso 1 tú vienes bregando con sombra. Desde el verso 1 es bajo sombra que te están formando. ¿Entiendes? Te están capacitando en una área que cuando te suelten, ahora tú vas a ver, vas a pelear ¿con quién? Con el terror nocturno. Toda esa preparación de ala, de pluma, de sombra, de abrigo era para esto. Para que cuando tú vengas a pelear con alguien que trabaja en lo nocturno, en la sombra. Ah, pero yo fui capacitado en la sombra. Ya me experimentaron. ¿Está entendiendo? Por eso fue que cuando tú veías a la gente de la Biblia que alababan a Dios en medio de los dolores, en medio de las cárceles, su alabanza nunca estuvo comprometida con ningún ambiente. Donde quiera que ellos llegaban, su alabanza siempre estaba vigente. Ahora, a este salmista lo vienen tratando con sombra para que entienda que cuando el terror nocturno se le aparezca, también está vencido. Del terror nocturno, miedo que cauteriza el alma, el miedo que te paraliza,
miedo que no te deja crecer, miedo que no te deja avanzar, miedo que esteriliza tu alma para que tú no des a luz los frutos del Espíritu. ¿Estás entendiendo? Ese terror, ese miedo que crea parálisis hasta en los sentidos, dice que el Señor también te va a librar. Si usted le tiene miedo a la oscuridad, siente que lo observan de la oscuridad y no puede levantarse de madrugada a orar y a caminar entre la oscuridad, porque hay un terror nocturno que te acecha, hoy en el poderoso nombre del Señor Jesús te digo, levántate y comienza a tomar las herramientas espirituales, porque hay una promesa sobre ti. Él te librará del terror nocturno. Parece como si tú no vayas a dormir, porque sale de un combate con el terror nocturno, pero la cosa no termina ahí. Ahora hay una saeta que se mueve en medio del día. Pero es lo que yo digo. El que venció la tormenta no le tiene miedo a los vientos. Wow. Porque cuando tú vences al terror nocturno, la saeta que vuela de día no puede venir a hacerte daño. Pues es que ya tú vienes capacitado. Ya tú te estás dando cuenta de lo que dije, que el salmo era una preparación para un combate. Ahora está peleando con lanza, con lazo, está peleando con peste destructora, ahora está peleando con terror nocturno y ahora viene otra saeta de día. O sea, es la vida del creyente. El creyente vive en eso, de batalla en batalla, de combate en combate, y así mismo vive de gloria en gloria, de bendición en bendición, de revelación en revelación. O sea, siempre vamos revolucionando. Por eso yo no creo en el evangelio estático, que siempre está repitiendo lo mismo de lo mismo. No, yo creo en el evangelio que revoluciona, que llega a los barrios y seca los puntos de droga, apaga los teteos. Los brujos tienen que mudarse o se convierten. Ese es el evangelio. Revolución. Revolucionando totalmente los lugares donde los discípulos iban revolucionando. Traía un evangelio de revolución. Entonces, esto es lo mismo. Tú venciste el terror nocturno. Ahora vas a vencer la saeta. Y mírate, que la saeta anda en el medio del día, como si fuera un boomerang, buscando a quien le va a arrancar la cabeza. En otras palabras, tú no tienes que estar mirando para todos lados cuando venga la saeta. ¿Por qué? Porque el día es el descanso. Tú te levantaste cansado de pelear con el terror nocturno. Hay un descanso. Mientras tú descansas, la saeta no puede hacerte daño, porque Él te va a librar también de la saeta. Hello. ¿Y sabe cuál es la saeta? Aparte de que una entidad que está representada en una arma de combate, la saeta también es la lengua de aquellos que viven criticándote. ¿Cómo va a ser, ministro? Ay, Dios. Sígueme para más consejos mentales. Ay, Padre amado. Claro, porque cuando yo lanzo una palabra sobre Jimmy a alguien que yo sé que la va a regar, fue una saeta que yo solté. Dios mío. Entonces, yo no puedo hablar con aquel señor, pero cuando yo suelto la palabra, es una saeta. Para cuando esa saeta llegue a la boca de aquel señor le cierre la puerta a Jimmy. Dios mío. O sea, son saetas. Hay gente aquí que tienen la lengua de saeta. ¿Por qué? Porque te están mirando y quieren arrancarte la cabeza porque le duele. Le duele lo que Dios está haciendo contigo. Dios mío. Le duele que este canalcito comenzó ayer y ya se le va a ir por encima a muchos otros canales. Ay, mi madre. ¿Qué problema? Tienen 10 años peleando, ya le duele. Ay, Dios mío. Sígueme para más consejos mentales. Seguimos ahí, seguimos aquí mismo. Ni pestilencia, ya para cerrar con ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Está viendo cuánto va? Ya llevamos 6 entidades. Lazo, plaga, terror nocturno, saeta, ahora pestilencia, ¿y el otro cuál es? La peste, ¿la mencionaste? Peste. Sí, peste. Ahora es mortandad. Mortandad, son 6. Ya tú vienes peleando con 6 ambientes y en los 6 te están dando la victoria. ¿Por qué razón? Porque estás en la sombra. ¿Entiendes? Cuando tú estás en la sombra, tú tienes la capacidad de pelear contra todo esto. Y esto de pestilencia y mortandad, hay un asunto muy fuerte porque hay gente que no pueden discernir que hay cosas que fueron diseñadas para matar hienas, pero no pueden matar leones. Wow. Dios mío. ¿Usted está escuchando lo que dijo el profeta ahora mismo?
Ay, madre mía. Hay cosas que están diseñadas para matar hienas, pero no pueden matar leones. Wow. Entonces, si tu mentalidad de hiena, la mortandad y la pestilencia te va a matar. Pero si tú eres león, tú estás bajo la sombra. Wow. Dios. Hello. Dios La mío. trampa de hiena no mata leones. Síguenos para más consejos mentales. Importante por lo de Dios que usted entienda todo lo que está pasando aquí. Este programa, si usted quiere la conclusión de este salmo, porque no solamente un abreboca, déjenos en los comentarios y recuerde que nuestro libro Emuná, Despertando la Conciencia Superior, lo tenemos en Amazon. Sí, lo tenemos en Amazon y en los teléfonos 1809-670-4681. Creo que él dejará los enlaces por ahí. Sí, en los comentarios y al final del video siempre está ahí pendiente. Y si llegó hasta aquí y no se ha suscrito, hermano, báñese con esta manteca de querubín, suscríbase. Tenga el privilegio de pertenecer a la generación que está cambiando la historia del mundo. Lo único que estamos traficando revelaciones Dios que vienen del mío. más allá. Wow, Dios mío. Bendiciones, mi gente. No hay más que decir. Dios le bendiga, Dios le guarde.